Bueno, continuamos en el programa Educación y Sociedad, esta vez acompañado por un prestigioso abogado, el doctor Juan José Guaresti. Juan José, o Juanjo, como te decimos los amigos. Muy bien, está muy bien. Pese a que vos sos un abogado muy prestigioso y te has dedicado mucho tiempo y te seguís dedicando a temas jurídicos, sé que tenés un paso de estudioso académico inclusive, y escritor y analista fino sobre temas económicos. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual de la economía en nuestro país? Mirado del ángulo de mira de un abogado especializado en economía, yo creo que la situación es muy mala. ¿Por qué muy mala? ¿Por qué la ves mala? Porque las instituciones de la República no funcionan. Y resulta que la economía argentina, como la economía de otros países exitosos, está basada primero en sus instituciones. Estados Unidos, ¿por qué funciona la economía de los Estados Unidos? Entre otras cosas, porque hay una policía muy buena y porque hay jueces imparciales. Ya lo dijo un juez de la Corte de Estados Unidos, que el poder de los Estados Unidos no estaba en sus acorazados, la infantería de marina, los cañones, sino el hecho que podían poner un juez imparcial en toda la localidad de la Unión, ¿no? Entonces yo veo que esto no puede andar bien. Eso, por ejemplo, la economía la escinden para tratarla como si pudiera apartarse de todo el contexto de la sociedad. La economía se puede hacer apartada como ciencia para estudiarla, para comprenderla. Pero si no funcionan los resortes de contralor que tiene la República, no puede funcionar la economía, porque sin contralor no funciona la economía. Juanjo, vos sabés que hubo una discusión en un momento dado, quizá a finales del siglo pasado, que ya está quedando tan lejano, ¿no? Que quizá para nuestra vida todavía sea cercano, en que se discutió mucho sobre el peso de la economía, si condicionaba la estructura de la sociedad o la política era el condicionante mayor. Vos traés un segundo o tercer actor que en realidad es el primero, que son las instituciones estructurales que dan consistencia al formato jurídico-político del país. Exactamente. ¿Vos sentís que esas debilidades afectan a la economía? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, para poner ejemplos, toda la economía liberal, digamos así, está basada en una enorme presencia del Estado como contralor. Vos no podés hacer lo que vos querés en la economía capitalista, porque hay organismos de contralor. Funcionan mal, funcionan mejor, funcionan peor, pero existen. Por ejemplo, en la Argentina, una innovación de la Constitución del 94, la Auditoría General de la Nación. Genial innovación. Yo la aplaudí en su momento y lo sigo, me parece bárbaro. Incluso toda su organización, porque está basada en que el presidente de la Auditoría General de la Nación lo pone el partido político primero de la oposición. Es una cosa muy importante. Ha producido, en este momento lo preside el doctor Despuy, ha producido documentos maravillosos, anticipándose a los hechos, como se anticipó a la catástrofe ferroviaria, diciendo años atrás que iba a ocurrir algo tremendo por el estado de los trenes, la mala gestión que tenían, la escasa inversión en aspectos sensibles de su desenvolvimiento. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Todo lo que produjo la Auditoría General de la Nación, todo, que debería ser tratado por el Congreso, no ha sido tratado uno de los dictámenes. Volviendo al tema del resultado económico en función del ideario político y sobre todo del control o descontrol que las instituciones ejerzan sobre el sistema, ¿cómo podemos pensar que la economía está mal si, por ejemplo, el ente recaudador, que de alguna manera significa la marcha de la economía en función de la percepción de recursos por el Estado, dice que batimos año tras año y mes a mes los índices recaudatorios del periodo anterior, ¿no? Digamos, la noticia, por lo menos la noticia publicada, es que la AFIP es muy exitosa en su gestión. Ese éxito no sirve para mucho, porque todo eso, que son exacciones en muchos casos, por ejemplo las retenciones al agro
y el impuesto a las ganancias que se percibe por el Estado, haya o no ganancias y todo lo demás. La famosa ganancia presunta. La ganancia presunta, bueno, muy bien. Gracias por hacerme de apuntador. No alcanza. En los días pasados... O sea que pese a este incremento de la percepción de recursos hay déficit fiscal. Tiene un déficit fiscal que hoy algunos estudiosos dicen que es el 5% del Producto Bruto. Entonces, ¿de qué vale este éxito bestial? Éxito, entre comillas, porque es todo el dinero que le sacan a la gente. Por ejemplo, lo que sacan una señora compra una docena de huevos y le ponen el 21% de impuesto. Y además no le dicen a nadie que esa docena de huevos tiene el 21% de impuestos. Por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, viste que vos vas a comprar algo, te ponen el valor del producto y después el impuesto. Entonces, sea una docena de huevos, un kilo de milanesa, lo que fuere, sí. Te avisan que el Estado te saca tanto. Por ejemplo, en Francia el impuesto sobre valor ajoutado, o sea, el IVA, digamos, ese te saca el 26% en Francia. Pero te lo dicen al contribuyente francés. Acá no le dicen a nadie. Cambiándote un momento, digamos, el tema de la interrogación. Nosotros compartimos un colegio hace varios años, pero fuimos alumnos del mismo colegio. Este mismo colegio ha tenido distintos avatares, ¿no? Así es. Y últimamente tiene planteos de sus estudiantes que yo supongo que vos los conocés, ¿no? Sí. Están en función de una mejora, en función de una demanda de volver a convertirse en un colegio rector de la educación argentina, o tienden este tema de aumentar la cantidad de previas que se pueden tener en seguir el curso. Todo eso es degradar al Colegio Nacional de Buenos Aires, que tiene en su haber 2 premios Nobel, ¿no? Uno de ellos era Saavedra Lamas y el otro Bernardo Sey. ¿Vos pensás que...? Eso es degradar un colegio que se remonta a Vértiz, tengo entendido, ¿no? El virrey Vértiz. Sí, ahí arrancó el Real Colegio de San Carlos. Claro. Y ha tenido gente de primer nivel, incluso hasta... Nuestro actual ministro de Economía, por ejemplo. Bueno, vamos a dar vuelta a la página. Está bien, sí. Quería preguntar de vos como profesor universitario que también has ejercido esta función. Los abogados, en líneas generales, no es tu caso porque vos te has dedicado mucho al estudio de ciencias económicas, ¿no? ¿Los abogados están alejados o cerca de la fenomenología económica de la sociedad y viceversa? ¿Los contadores, los administradores de empresas, están cercanos a la estructura formal de las leyes, o son dos profesiones que están vinculadas o demasiado desvinculadas? Completamente desvinculadas. Yo siempre digo, yo le voy a dar una charla ante ex magistrados, que por ejemplo los jueces no tienen formación económica, no se dan cuenta de las cosas. Entonces su sentencia produce a lo mejor un daño económico que ellos mismos no comprenden. Claro, su sentencia, por ejemplo, un juez debería saber el valor hoy de una deuda futura. Una deuda a pagar dentro de un año tiene un valor hoy, que se supone que la diferencia está dada por la tasa de interés de plaza. Pero eso, que tiene una formulita muy sencilla, yo le enseñaba, no la conocen. No la conocen. Y recíprocamente los contadores saben muy poco derecho, no saben constitucional. Entonces, ¿cómo van a aplicar leyes si no saben derecho constitucional? Bueno, eso le pasa a muchos. No saber la ley no se debe también en gran medida a en el caso tributario es impresionante la modificación constante de la normativa, ¿no? Claro. Pero estamos cambiando el Código Civil y haciéndolo civil y comercial unificado, estamos intentando cambiar el Código Procesal Penal. Todos estos cambios de la normativa no contribuyen también a la ignorancia de los actores judiciales o jurídicos. La inseguridad jurídica. Además, una cosa, la gente ignora que el genial Dalmacio Vélez Arfield era profesor de economía. El Código Civil está orientado por la ciencia económica que sabía su autor. Porque era un gran civilista, sí, de acuerdo, pero era profesor de economía. Y por eso hay muchas cosas que uno dice, pero este señor
¿Cómo sabía economía Vélez Sarsfield? Bueno, abrevó en fuentes notables, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Era un sabio, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, la Argentina está muy mal porque también yo creo que de economía o se la ignora o se la quiere ignorar. Porque decir, como dijo una persona que fue presidente del Banco Central, que la expansión monetaria no traía inflación, es ignorar el ABC, es ignorar la riqueza de las naciones. Ya me viste, es el librito número 1. Si vos emitís más moneda, tiene que crecer la cantidad, tiene que crecer los precios, hay una fórmula. Juanjo, ya me están señalando que se nos acaba el tiempo. Querría un párrafo tuyo sobre el rol de la educación en la actualidad y en la hipótesis de que la dirigencia argentina realmente tomara la decisión de realizar un cambio positivo en la marcha de nuestro futuro. La Argentina nació para la libertad y sobre esa base, sobre ese anhelo, fue que diseminó educación. Cuando se hace el primer censo en la Argentina en 1869, la inmensa mayoría del país eran analfabetos. Y 30 o 40 años después, todos los hijos de esos analfabetos tenían instrucción, o la mayoría de ellos. Y eso es la expansión económica de la Argentina, porque el inmigrante también era analfabeto, pero sabía que acá iba su hijo iba a ser alfabetizado. Su hijo iba a ser mi hijo el doctor, ¿no es cierto? Juanjo, está todo dicho, ¿no? Sí, sí, es verdad. Te agradezco mucho la presencia, la sinceridad, la claridad de tus ideas y por favor quédese porque el programa continúa. Gracias, gracias a todos. UCES, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos